Hola a todos, bellezas y guapísimos. Qué emoción estar aquí de nuevo con ustedes en este rinconcito virtual que hemos construido juntos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con la mejor energía y listos para un chisme jugoso de esos que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a emocionar muchísimo, porque involucra a una de nuestras parejas favoritas de la televisión turca, y no me refiero a los personajes, sino a los actores que los interpretan. Sí, ya lo adivinaron, hoy hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no como los personajes que amamos, sino como las personas reales, y de un comentario que incendió las redes, un comentario que nos hizo suspirar, un comentario que, bueno, ya me calmo. Antes de que me deje llevar por la emoción, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si aman los chismes de farándula turca tanto como yo, si quieren estar al tanto de las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y así seamos cada vez más en esta comunidad que cada día crece y que es la más cool de todo YouTube. Y ahora sí, después de esta introducción y de mis efusivas palabras, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a desglosar el comentario de Kerem Bürsin donde reveló que Hande era su fuente de alegría. ¿Listos para el drama, el romance y la especulación? Pues agárrense que esto se pone bueno. Para entender la magnitud de este comentario, primero tenemos que retroceder un poco, ¿no les parece? Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su química en la telenovela Sen Kalkam, aquí conocida como Love is in the Air. Eda y Serkan, sus personajes, nos robaron el corazón con su historia de amor llena de idas y venidas, de momentos cómicos y dramáticos, de miradas que lo decían todo, ¡ay, esos ojos! Pero la magia no solo se quedó en la pantalla, ¿verdad? Porque poco a poco los rumores de un romance fuera de cámara se hacían más y más fuertes, alimentados por fotos de ellos juntos, por mensajes en redes sociales, por la química innegable que emanaban en cada aparición pública. Y así como en un cuento de hadas moderno confirmaron su relación, haciendo gritar de emoción a millones de fans en todo el mundo. Fueron la pareja del momento, su relación era seguida con lupa, todos querían saber cada detalle de su noviazgo, cada viaje juntos, cada selfie, cada mirada cómplice. Fue un sueño hecho realidad para muchos, ver esa química de la ficción trasladada a la vida real. Pero como todos los cuentos, este también tuvo su parte oscura, su momento de incertidumbre. Porque, como sabemos, las relaciones no son un lecho de rosas, y así como vivieron momentos de felicidad, también enfrentaron problemas y, finalmente, la inevitable ruptura. Fue un golpe duro para los fans, que habíamos invertido tanto en esta pareja, que nos habíamos enamorado de ellos como si fueran nuestros amigos. La separación, aunque dolorosa, también era un misterio, nadie sabía con exactitud las razones del quiebre, solo había especulaciones, rumores y mucha tristeza en el aire. Durante un tiempo ambos se mantuvieron distantes, aunque seguían siendo figuras públicas, por lo que cada aparición, cada comentario, era analizado con lupa por los medios y por los fans, que aún esperaban una reconciliación. Y justo cuando algunos habíamos perdido las esperanzas, llega este comentario de Kerem, un verdadero rayo de luz en la oscuridad. Todo comenzó en una entrevista, una de esas charlas que hacen después de un proyecto, donde los actores suelen hablar de sus personajes, de las anécdotas del rodaje, de sus próximos proyectos, pero en esta ocasión, Kerem se animó a hablar de algo más personal, algo que sorprendió a todos y que generó un torbellino de emociones en redes sociales. El periodista, con mucha astucia, lo llevó hacia un terreno más íntimo, le preguntó sobre sus fuentes de inspiración, sobre las cosas que lo motivaban, que le daban alegría en la vida. Kerem, con esa sonrisa que lo caracteriza y esa mirada que derrite corazones, comenzó a hablar de su familia, de sus amigos, de sus pasiones, pero fue cuando mencionó a Hande que el mundo pareció detenerse. Hande, ella es una de mis fuentes de alegría, dijo Kerem, con una naturalidad y una sinceridad que conmovieron a muchos. No se explayó mucho más, pero esas pocas palabras fueron suficientes para encender la llama de la esperanza entre los fans que aún sueñan con una reconciliación, porque esas palabras eran una confirmación, una pista de que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, seguía existiendo un cariño especial entre ellos. Es importante aclarar que Kerem no habló de amor romántico, ni de una posible relación en el futuro, pero el hecho de que la considere una fuente de alegría, indica que hay un lazo que va más allá de lo profesional. Un vínculo que persiste más allá de la ruptura. Para los fans estas palabras fueron como un bálsamo, un respiro en medio de la incertidumbre.
Fue como si Kerem les dijera, sí, ella es importante para mí, sí, la quiero, aunque sea de una manera diferente, y ese gesto fue suficiente para que el Internet explotara de alegría. Los comentarios no se hicieron esperar, los hashtags volvieron a ser tendencia, los memes y las teorías conspirativas inundaron las redes sociales. Fue como un déjà vu de los tiempos dorados, cuando la pareja estaba junta y todo era felicidad. Pero esta vez la alegría era más sutil, más contenida, porque todos sabemos que el camino de la reconciliación puede ser largo y difícil. Ahora analicemos con un poco más de profundidad el significado de este comentario. Ande, mi fuente de alegría. No es una simple frase, es una confesión, un guiño a una relación que, aunque no sea romántica, sigue siendo significativa para Kerem. La palabra alegría es clave aquí. No dice ande mi amor o ande mi amiga, sino ande mi fuente de alegría. Eso implica que la presencia de Ande de alguna manera le genera felicidad, le da energía, le ilumina el día. Y eso, considerando el contexto de su ruptura, es bastante importante. Porque muchas veces, cuando las relaciones terminan, las personas se convierten en fantasmas, en recuerdos dolorosos, en un tema tabú del que no se habla. Pero en el caso de Kerem y Ande parece que lograron superar esa etapa y construir un vínculo diferente, una relación de respeto y cariño mutuo. El hecho de que Kerem reconozca públicamente que Ande es su fuente de alegría, demuestra que no guarda resentimientos, que valora el tiempo que pasaron juntos y que, a pesar de las circunstancias, la estima profundamente. Y esta madurez, esta capacidad de dejar atrás el pasado y construir un futuro diferente, es algo que muchos valoramos y admiramos de él. Claro que, como siempre, hay quienes interpretan este comentario como una señal inequívoca de que pronto se reconciliarán y volverán a ser pareja. Y no los culpo, la ilusión es algo poderoso y, después de haberlos visto juntos durante tanto tiempo, es difícil renunciar a la esperanza de que su historia tenga un final feliz. Pero también es importante mantener los pies en la tierra y entender que las personas cambian, que las relaciones evolucionan y que a veces el amor se transforma en otra cosa. Quizás Kerem y Ande descubrieron que son mejores amigos que novios, o quizás solo necesitan tiempo para sanar y reencontrarse. Lo que sea que depare el futuro, es su decisión y debemos respetarla. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, es que este comentario de Kerem nos dejó pensando, nos hizo soñar y, sobre todo, nos demostró que el cariño y la admiración mutua pueden trascender cualquier obstáculo. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena celebrar. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es el impacto que tiene esta declaración en la imagen pública de Kerem y Ande. Ambos son figuras muy populares con millones de seguidores en todo el mundo, por lo que cada uno de sus actos, cada uno de sus dichos, es analizado con lupa por los medios y por los fans. Este comentario de Kerem no solo habla de su relación con Ande, sino que también proyecta una imagen de él como una persona madura, sensible y respetuosa. Demuestra que es capaz de mantener una relación cordial con su expareja, que valora la amistad por encima de las rencillas y que no teme expresar sus sentimientos de forma sincera. Y esta imagen, sin duda, lo hace aún más atractivo para el público, que admira su transparencia y su autenticidad. En el caso de Ande, este comentario también la beneficia, ya que demuestra que su relación con Kerem fue significativa, que dejó huella en su vida y que, a pesar de todo, sigue siendo una persona especial para él. Además, el hecho de que Kerem la considere una fuente de alegría, reafirma su imagen como una mujer fuerte, independiente y llena de energía, algo que la hace aún más atractiva para sus fans. En resumen, este comentario de Kerem no solo nos da un vistazo a su vida personal, sino que también tiene un impacto en su imagen pública y en la de Ande, consolidándolos como dos figuras admiradas y queridas por el público. Es como si ambos se hubieran dado un empujón para seguir adelante, para demostrar que son capaces de superar cualquier adversidad y que, a pesar de todo, siguen siendo dos personas con un gran corazón. Y este mensaje es sin duda inspirador para todos nosotros, que también enfrentamos desafíos en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el papel que juegan las redes sociales en este tipo de noticias. Hoy en día, las redes sociales son el principal canal de comunicación entre las celebridades y sus fans, y también son el escenario donde se generan la mayoría de los debates y las teorías conspirativas. Este comentario de Kerem, como ya mencioné, generó un torbellino de reacciones en las redes sociales, donde los fans no dudaron en expresar sus emociones, sus opiniones y sus esperanzas. Se crearon hashtags, se compartieron memes, se hicieron análisis de cada una de las palabras de Kerem,
todo con el objetivo de entender qué significa esta declaración y qué puede pasar en el futuro. Las redes sociales también sirvieron como plataforma para que los fans se unieran, para que compartieran sus sentimientos y para que se apoyaran mutuamente. Fue como una gran fiesta virtual, donde todos estaban conectados por un mismo tema, el amor, la admiración y la esperanza. Y este fenómeno demuestra el poder que tienen las redes sociales en la actualidad, su capacidad para generar debates, para viralizar noticias y para unir a las personas por intereses comunes. Pero también es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ya que a veces se utilizan para propagar rumores, para generar conflictos y para atacar a las personas. Por eso es fundamental utilizarlas con responsabilidad, con respeto y con conciencia, entendiendo que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y emociones. En el caso de Kerem y Hande es importante que los fans respeten su espacio personal, que no los presionen para que tomen decisiones que no quieren tomar y que los apoyen en todo lo que decidan hacer. Porque al final lo más importante es que sean felices, que sigan sus corazones y que construyan la vida que desean vivir. Y nosotros como fans debemos ser su mayor apoyo, no su mayor obstáculo. Este comentario de Kerem, como dije, es una ventana a su mundo, pero también es un llamado a la reflexión, a la madurez y al respeto. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande en los próximos meses? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Por supuesto, nadie tiene la respuesta definitiva, pero podemos especular y analizar algunas pistas. Por un lado, ambos tienen proyectos profesionales en marcha, nuevas series, nuevas películas, nuevos desafíos que los mantendrán ocupados y que los permitirán seguir demostrando su talento. Por otro lado, ambos siguen siendo figuras públicas, por lo que sus vidas seguirán siendo de interés para los medios y para los fans, quienes estarán atentos a cada uno de sus movimientos. Y en cuanto a su relación personal, bueno, el tiempo lo dirá. Quizás decidan mantener una amistad sincera, quizás decidan darse una segunda oportunidad, quizás decidan tomar caminos separados. Lo importante es que respetemos sus decisiones, que no les impongamos nuestros deseos y que los apoyemos en todo lo que decidan hacer. Porque al final lo más importante es que sean felices, que se sientan realizados y que construyan la vida que desean vivir. Y nosotros como fans debemos ser su mayor apoyo, no su mayor obstáculo. Lo que sí podemos asegurar es que este comentario de Kerem nos dejó una puerta abierta a la esperanza, a la posibilidad de que su historia aún no ha terminado y que quizás, algún día, volveremos a verlos juntos, ya sea en la ficción o en la realidad. Y hasta que ese día llegue seguiremos disfrutando de sus trabajos, seguiremos apoyando sus proyectos y seguiremos soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. Y ahora, para ir cerrando este análisis, me gustaría recordarles que este tipo de noticias, este tipo de especulaciones, no deben convertirse en obsesiones, sino en un motivo de entretenimiento, de diversión y de conexión. Porque al final, la vida es demasiado corta para preocuparse por los romances ajenos, ¿no creen? Es mejor enfocarnos en nuestras propias vidas, en nuestras propias metas y en nuestros propios sueños. Y si en el camino podemos disfrutar de un poco de chisme de farándula, pues mucho mejor. En resumen, el comentario de Kerem Bürsin donde revela que Hande Erçel es una de sus fuentes de alegría fue mucho más que unas simples palabras. Fue una confesión que conmovió a los fans, que generó un torbellino de emociones y que reafirmó la importancia que Hande tiene en su vida, aunque ya no sean pareja. Fue un mensaje de madurez, de respeto y de cariño mutuo que nos demostró que las relaciones pueden evolucionar, que el amor puede transformarse y que la amistad puede trascender cualquier obstáculo. Fue una ventana a la vida personal de Kerem y Hande que nos dejó pensando, que nos hizo soñar y que nos recordó que al final, lo más importante es ser feliz y seguir nuestros corazones. También fue una muestra del poder de las redes sociales para generar debates, para viralizar noticias y para unir a las personas por intereses comunes. Pero también fue una llamada a la responsabilidad, al respeto y a la conciencia, para que no nos dejemos llevar por las especulaciones y para que apoyemos a nuestras celebridades favoritas en todo lo que decidan hacer. Y en cuanto al futuro de Kerem y Hande, bueno, nadie tiene la respuesta definitiva, pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a sus proyectos, seguiremos apoyando sus decisiones y seguiremos soñando con un final feliz para esta pareja que tanto amamos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo este análisis y por ser parte de esta hermosa comunidad que hemos construido juntos. Son los mejores, en serio.
También quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías conspirativas o cualquier cosa que quieran compartir. Me encanta leerlos y me encanta saber lo que piensan. Y ahora sí, para finalizar, no quiero irme sin antes pedirles que hagan esas 3 cositas mágicas que nos ayudan a crecer cada día. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que también aman el chisme turco y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que sigamos creciendo juntos. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo, que seguro estará igual o más jugoso que este. Hasta la próxima, mis bellezas y guapísimos. Cuídense mucho y sean felices.